Hablábamos recién con la diputada Daisy Tourné, la presidenta de la Comisión Especial sobre Adicciones, y este preproyecto que elaboró una subcomisión de esa comisión respecto a la reglamentación de algunas drogas sociales, como por ejemplo el alcohol. Y en ese marco, Alejandro, citabas un proyecto de ley del diputado Novales del año 2009. Sí, es un proyecto de ley que presentó en el año 2009, donde se pretende prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en eventos organizados por reparticiones públicas y actividades llevadas a cabo en edificios del Estado. Es un proyecto de ley que no fue votado, pero que de todos modos se puso a consideración de las bancadas y que en su momento, en el año 2009, fue bastante comentado, y el diputado Novales explicó en varios medios de comunicación cuál era el propósito de su proyecto de ley. Estamos en diálogo ahora con el diputado Novales. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué pasó al final con este proyecto de ley? Y bueno, como tantos proyectos, está sin considerarlo en la respectiva comisión. Este es un proyecto que cuando empezó este nuevo periodo legislativo lo desarchivamos con ese procedimiento parlamentario que es el desarchive. Es sabido que cuando un determinado asunto no es aprobado en la legislatura, al terminar esta va al archivo. Entonces, si hay un diputado que quiere volverlo a retomar, bueno, se presenta el desarchivo, que fue lo que hicimos con este proyecto y con algún otro más que tiene que ver con el consumo de alcohol en la vía pública. Pero el motivo de este proyecto es que de repente en algunas circunstancias donde veíamos situaciones de lamentable pobreza y carencias, y sobre todo cuando se ha realizado con mucho éxito campañas contra otro tipo de adicciones, como por ejemplo el tabaco, me parece o nos parecía que en aquella época que era una muy mala imagen ver las tomas fundamentalmente de los informativos televisivos, porque es donde se ve gráficamente, bueno, pasar los mozos con la bandeja, con los sándwiches, whisky, vino, ese tipo de cosas, y realmente funcionarios públicos y no funcionarios públicos, bueno, a costillas del pueblo, dándose la gran vida. Y sobre todo nos molestaba en algunas cosas puntualmente, porque hemos ido guardando las invitaciones que como parlamentarios nos llegan, de determinadas actividades que tienen que ver con la juventud, por ejemplo, concretamente con el fútbol infantil, donde posteriormente se invita a compartir un brindis. ¿Las ha ido guardando esas invitaciones? Algunas tengo, sí, pero es realmente lamentable, algunas que, por ejemplo, tuve otro proyecto sobre la ludopatía, o sea, el síndrome de uso abusivo del juego. Entonces recuerdo que cuando se inauguró en el piso, creo que 12º del Hospital de Clínicas, un servicio telefónico de asistencia psiquiátrica a los ludópatas, también se compartía un brindis. Entonces combatir una adicción con otra adicción me parece que realmente es una contradicción, valga la rima, pero bueno, ha sido fundamentalmente eso lo que nos obligó, porque yo considero de que si alguien quiere comer unos sándwiches, si alguien quiere tomar, bueno, hermano, vaya, cómprelo en la panadería, pero no vaya a usar los dineros del Estado para eso. Y en definitiva, están los refrescos, están los jugos de fruta, pero yo hacía la salvedad en aquel momento, que supongamos que es un evento organizado para promocionar una determinada bebida de ANCAP o una actividad del INAVI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, obviamente que hay excepciones para respetar la regla, ¿no? Diputado, ¿quién se opuso al tratamiento de este proyecto? Bueno, una manera de oponerse es no ponerlo a consideración. No se trató lo que se llama tratarlo seriamente. ¿Cómo se trata seriamente un proyecto en una comisión legislativa? Lo primero que se tiene que hacer es invitar al autor del proyecto a que vaya a exponer y a defenderlo. Posteriormente, por ejemplo, en este caso, y se podría llamar a la Facultad de Medicina para que hablara de los beneficios o de la negatividad del consumo. Se podría invitar, por ejemplo, a instituciones sociales que establecieran qué imagen tiene la gente cuando ve que se está agarroneando los dineros públicos
de esa manera. Y bueno, eso a mí nunca nadie me llamó para exponer de ese, y por eso es que he ido insistiendo. De alguna manera entonces como que quizás su proyecto de ley en el marco de esta discusión sobre política de adicciones, en concreto sobre el alcohol, sí, quizás en esta instancia sea una oportunidad para volver a ponerlo sobre la mesa, quizás. Ojalá, porque más bien algunas noticias que tengo que a más de uno le causó un poco de gracia, un poco de risa, lo cual me parece que es una falta de seriedad total, de que un proyecto de ley que está hecho, para llamarlo de una manera clara, está hecho en buena onda, que se le tome un poco para la chacota. Así que, la verdad... ¿Hay problema con el consumo de alcohol en el Parlamento, diputado? Que yo sepa, no. Este es el segundo periodo mío, y siempre he oído anécdotas de fulano, mengano, que en la taza de té se hacían servir esto, que en tal lado había otro. La verdad, honestamente, es que yo jamás he visto el más mínimo consumo dentro del Palacio Legislativo. No, bueno, no necesariamente dentro, pero puede haber personas que lo consuman en el bar de la esquina, pero bueno, que sea notorio, sí, su consumo en hora de trabajo, digamos. Sí, evidentemente el alcoholismo es un mal social que está repartido en toda la sociedad, y los legisladores somos integrantes de esa sociedad. Entonces, en la misma medida que hay problema en todas las actividades laborales o no, también, obviamente que lo existe, pero bueno, como dijo el presidente, la libertad es libre, lo cual no significa de cuando uno va a cumplir con su obligación laboral, como tenemos los diputados, que uno no vaya con la debida compostura, que muchas veces puede ser que no suceda. Claro, recién se lo preguntamos también a la diputada Daisy Tourné, porque el Parlamento impulsa reglamentaciones, pero a veces cuando se mira sobre el Parlamento mira para el costado. Por eso le preguntaba si es un problema en el Parlamento. A mí no me consta que sea un problema en el Parlamento, pero obviamente la conducta individual de cada uno, como en toda actividad, no está controlada en ese aspecto. De todos modos, en el Parlamento se han llevado a cabo actividades que tienen de cierre un brindis con bebidas alcohólicas. Cosa que no me parece bien. No son cosas que obviamente que yo pueda, más bien cuando me tocó opiné a través de un proyecto de ley, pero a mí no me parece bien que haya consumo de alcohol en actividades bancadas o organizadas por el Estado, porque me parece que no corresponde. Entonces, de la misma manera que se hace un brindis, yo propondría que se hiciera un brindis y una fumata. Entonces estaríamos en condiciones, y que de repente se hiciera un bingo, así estamos con todas las adiciones juntas. Claro, quizás visto desde esa manera el proyecto de ley pueda tener un poco más de receptividad si se lo pone de esas maneras, no gráficamente como lo está haciendo usted. Pero claro, yo lo que creo es que en circunstancias donde estamos en muchas medidas en crisis de valores, me parece que el Estado, y fundamentalmente nosotros, los legisladores, que somos quienes de una manera o de otra establecemos las normas que son de carácter obligatorio para el resto de la población, me parece que son los que tenemos que dar el ejemplo claramente, aun cuando de repente se nos pueda acusar de fundamentalistas o extremistas o lo que sea, pero yo creo que los ejemplos hay que darlos de una manera que se sientan, si no, no sirven para nada. Perfecto. Diputado Gonzalo Novales, le agradezco mucho su tiempo esta mañana. Una pequeña cosita nada más. Sí, dígame. Porque probablemente quede para otra oportunidad. También tengo un proyecto de ley que es muy cortito, que trata de evitar el consumo de alcohol en la vía pública en lugares no autorizados. Eso es muy interesante porque evitaría innumerable cantidad de problemas que se están dando en todo el Uruguay a raíz de todo este consumo, fundamentalmente de las previas que se hacen en plazas, en lugares públicos, en todo eso, que realmente conmocionan a la sociedad. Y la policía no tiene cómo actuar porque no tiene el respaldo jurídico. ¿En qué lugares se establecería en ese proyecto de ley que no está permitido consumir alcohol? En la vía pública. Y en la vía pública solamente en lugares autorizados. Por ejemplo, para hacerlo concretamente y claramente, está autorizado, por ejemplo, a consumir alcohol si usted está en un deck de un bar o de una confitería, o en una plaza donde hay mesas establecidas por un comerciante autorizado, porque ese es un consumo que está bajo control. Y no está autorizado a que vaya una barra a hacer un botellón, por ejemplo, como se dice en España,
en el medio de la plaza, en la Rambla, en un cantero, donde todos sabemos que generalmente eso termina mal. Claro. Y la manera es incluirlo en el código de faltas, o sea, no es un delito, es una falta, pero el hecho de que sea una falta amerita a que personal, por ejemplo, del Ministerio del Interior vaya y le diga, muchachos, ustedes acá no pueden consumir. Eso hoy no lo pueden hacer. ¿Ya lo presentó el proyecto de ley? También hace unos años, y también está durmiendo el sueño de los justos, como corresponde a un diputado de la oposición, que permanentemente somos ninguneados en ese aspecto. Bueno, pero sus compañeros tampoco le han dado demasiado impulso. No, porque termina muriendo en la comisión. Claro. Novales, le agradezco mucho sus minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y Que buena pasen muy suerte. bien. El diputado Gonzalo Novales, de Alianza Nacional del Partido Nacional.